Muy buenos días, iglesia. Dios los bendiga. Esta mañana vamos a estar en este tiempo de estudio en la vida de Jesús, en lo que hemos venido estudiando con nuestros hermanos en Cristo, pastores, sobre discipulado para discipuladores. Lo que se está buscando es que usted sea entrenado para usted un día, así que esté entrenado, salir a ser discípulos, a salir a hacer la gran comisión. Y es todo un proceso. El pastor nos ha venido enseñando, si no estamos listos, estamos en un proceso. Y ahí es donde yo quiero esta mañana que nos enfoquemos. Esta mañana me ha tocado un tema muy precioso. Yo quiero pedirle a usted que usted se sienta cómodo, tome una hoja, un lapicero, tome su Biblia, tome su café y tengamos un tiempo agradable con Jesús. No, vamos a tomar un café con Jesús este día y vamos a ver qué Dios nos va a estar enseñando. Este tiempo lo que vamos a hacer, iglesia, es ver los pasos de Jesús. Vamos a ir detrás de las huellas de Jesús. Y cuando hablamos de los pasos de Jesús es estudiar la vida de Cristo, como lo hemos venido haciendo en las lecciones anteriores. Es mi pasión seguir las huellas de Jesús y que usted y yo vayamos detrás de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tal y me acompaña y oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios? Vamos a orar. Permítame orar por usted y por mí. Padre bueno, muchas gracias en el nombre de Jesús por esta bella mañana que nos permite, Señor, entrar a las Escrituras y descubrir el carácter y las prioridades de Jesucristo escritas aquí en tu palabra. Oro, Padre, porque al estar nosotros estudiando el carácter y prioridades de Cristo, la imagen de Jesucristo sea hecha en nosotros, papi. Rendimos nuestro corazón a ti, nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que en todo tiempo el Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia. Qué lindo es poder tener la oportunidad de estudiar juntos. Cuando estamos estudiando de la vida de Cristo, analizamos que siempre Jesús, como lo he dicho en veces anteriores, va a estar trabajando en nuestra mente con nueva información. Sí, nueva información que va a venir a su cabeza, que es necesario aprender. Va a estar trabajando en nuestro corazón. Jesús va a estar poniendo un nuevo sentir, nueva información, nuevo sentir. También va a estar trabajando en nuestras manos. ¿Qué es esto? En el hacer, en cómo nosotros vamos a servir con lo que hoy vamos a aprender. Dios va a poner el sentir, vamos a ir y llevarlo a cabo. Vamos a estar conociendo la palabra de Dios para que hoy su palabra sea la palabra que sale de nuestro corazón a través de nuestra boca y así poder bendecir a los que están a nuestro alrededor en el nombre de Jesús. Y finalmente vamos a tener y aprender a tener esa bella caminata de fe, una caminata totalmente dependiente de Jesús. Así fue como Jesús trabajó con sus discípulos a lo largo de su ministerio. Así que esta tarde o mañana lo que vamos a hacer es únicamente entrar en las Escrituras y ir detrás de los pasos de Jesús. Preparémonos para esta gran aventura. Hoy vamos a continuar profundizando en este bello proceso de discipulado para discipuladores. Vamos a estar analizando el proceso de Jesús y para esto, iglesia, es de suma importancia que usted me acompañe a la primera cita que vamos a analizar en este momento. Es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Presta mucha atención conmigo, por favor, y disfrutemos esta cita, porque aquí ya Jesús comienza a retarnos cómo ser discípulos con el carácter y las prioridades de Cristo. Jesús va a comenzar a marcar sus pautas y es el versículo dice así: para esto fueron llamados, porque Cristo, dice la Escritura, sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ahí está, la vida de un discípulo es una vida que sigue el ejemplo y los pasos de Jesús. Cuando estamos caminando con el deseo de llegar a ser un discípulo de Cristo, no podemos inventar nuestro propio caminar, no podemos estar en nuestra propia caminata. Necesitamos apegarnos y analizar y ver cómo Jesús vio, sintió,
tocó, habló, caminó. Esto es sumamente importante. Entonces, número 1, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Y número 2, seguir sus pasos. Así nuestra vida va a comenzar a tener cambios. Este tiempo que vamos a estar juntos, vamos a ver como discípulos, al escuchar la palabra de Dios a través de las Escrituras, cómo nuestra vida va a lograr cambios. Y vamos a analizar ese proceso de cómo llegar a esos cambios bíblicamente. Siguiendo sus pasos de Jesús, podremos ser discípulos. Y hacer discípulos, como lo hizo el Maestro de Maestros, Jesucristo. La primera opción en ser un discípulo es primero ser seguidor de Jesús, ser discípulo de Jesús, para así poder llegar a ser discípulos. Jesús nos va a estar enseñando qué hay que hacer y cómo hacerlo. Esto, al usted ser un discípulo y estar haciendo discípulos, esto se va a convertir en un movimiento de hacedores de discípulos. Y un movimiento no depende de un programa, un movimiento depende de Jesús. Si usted estudia la vida de Jesús, usted puede ver cómo fue la vida de Jesús en su caminar. Fue un estilo de vida y es algo que vamos a tocar más adelante. Lo lindo de los discípulos de Cristo en Jesús es que ellos entendieron que ser un discípulo significa tener un cambio de prioridades, y también ser un discípulo significa un estilo de vida. Si usted está con el deseo de ser un discípulo, necesitas tener cambios de prioridades en ti. Necesitas hacer de la vida de un discípulo tu estilo de vida. Ya no vas a vivir como vivías antes. Ahora vas a tomar como instrucción la palabra de Dios, el manual de vida, la escritura. Entonces hay 2 puntos importantes que rescatar: prioridad de Jesús y también estilo de vida. Analicemos la misión y la estrategia de Jesús y llevémosla a la acción, iglesia. En esta mañana vamos a continuar. Dice analizando las Escrituras, al igual que Jesús con sus discípulos, analizaremos este proceso de ir de un nuevo creyente a ser un creyente maduro, que ayuda a otros a ser dirigidos a esa madurez espiritual en sus vidas. Para llegar a ser un creyente maduro, primeramente hay que pasar por un proceso, y es un proceso de vida lo que vamos a estar analizando. El ser discípulo de Jesús es y nace en el momento que usted acepta al Señor en su corazón y decide vivir de acuerdo a la palabra. Ahí comienza usted a ser un discípulo. Ahí es donde comienza la nueva información de Jesús para nuestros corazones. Jesús, como al igual lo hemos estado viendo aquí en la iglesia, inicia trabajando en los fundamentos de la vida de sus discípulos, como lo hemos estado viendo. Sí, los pastores nos han estado enseñando este proceso. Vean los pasos de Cristo, qué interesante. Hemos podido ver el llamado de sígueme. Es un llamado que Jesús nos hace, nos da la invitación para acercarnos. Y al recibir nosotros ese llamado de sígueme, vamos a asumir su yugo y así aprender de Jesús, tomando su yugo. ¿Sabes algo, iglesia? Cuando Jesús te está diciendo ven y sígueme, lo que Jesús también quiere es ser su rabí. Él quiere ser su maestro, Él quiere ser su amo, Él quiere que usted sea su seguidor. Y esto es un llamado que Jesús está haciendo esta mañana. Ven y sígueme. A usted que me está oyendo, que ha tomado el reto de estar hasta aquí fielmente, Jesús te dice esta mañana, ven y sígueme. Algo importante es ese llamado. Ahora, otro paso que hemos estado analizando es la importancia acerca de la oración. Estos son fundamentos. La oración es un fundamento sólido en nosotros. Y el pastor Marco nos enseñaba que la oración no es solo hablar, también hay que escuchar a Dios y cómo Dios responde a través de su palabra. Eso es todo una bendición, aprender a escuchar a Dios.
Salmo 46:10 dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y usted, como una persona que es una hacedora de discípulos, en el movimiento de Jesús, HD, hacedor de discípulos, puede ser que los discípulos, primeros discípulos, sean sus hijos. Y es necesario que usted enseñe a ellos cómo hablar con Dios y cómo escuchar a Dios. Si usted es un nuevo creyente, pues sumamente vital que usted aprenda cómo hablar con Dios y cómo escuchar a Dios. Entonces, la oración es sumamente vital para usted y para mí. ¿Por qué? Cuando estamos en el proceso de aprender de Jesús, vemos que la oración es algo que nos va a acompañar de por vida. La oración es un fundamento que va a sostener nuestra construcción en nuestra vida espiritual en los años siguientes. Por eso es tan importante la oración en nosotros. Otra parte importante de la oración es que si hemos sido perfeccionados, como los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, como Juan enseña a sus discípulos. Si usted ha sido enseñado en saber cómo orar, usted va a tener el anhelo de enseñar a otros a orar. Usted va a ver la importancia de que ellos aprendan a orar como Jesús oró. Entonces es sumamente importante aprender y llevarlo a que otros también lo aprendan. Otro punto importante que hemos estado analizando es la palabra de Dios. Otro fundamento, estamos viendo qué es la forma de aprender y cómo estudiar la palabra de Dios. Hemos estado analizando que aprendiendo, analizando, estudiando la palabra de Dios, a través de su palabra el Señor nos va a llevar a la madurez. Entonces, la palabra de Dios como la prioridad para nuestras vidas es vital por encima de cualquier material. Esta es la palabra de Dios, como nos ha enseñado el pastor, nuestro pastor Roberto, es lo que debe de estar por encima de todo material, todo pensamiento. Es la palabra, es el mismo Señor hablándonos a través de ella. No podemos poner la palabra o darle otra prioridad. La palabra de Dios necesita tener la prioridad número 1 en nuestro corazón. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. La palabra de Dios nos va a bendecir. Y estos son puntos importantes, cómo Jesús los trabajó en la vida de sus discípulos, cómo llevar la palabra a la acción. Ahora, lo maravilloso de obedecer es que estamos siguiendo los pasos de Dios al ser hombres de llamado, al ser hombres de oración, al ser hombres de palabra. Son los pasos de Jesús. No estamos estudiando un método, una estrategia de hombre. Estamos siguiendo los pasos de Jesús. Y ahí es donde yo quiero que hoy nos quedemos. Hoy vamos a platicar un momento de la importancia de poner la palabra de Dios en práctica. Entonces, iglesia, esta palabra no está solo hecha para que usted la aprenda. Esta palabra también está hecha para que usted la ponga en acción, para que usted aprenda a ver la vida a través de ojos de fe. Cuando nosotros tenemos problemas de vista, ahorita yo quito mis anteojos, veo mi Biblia y la veo borrosa. ¿Cuántos entienden qué es eso? Se siente feísimo. Nada más veo un poco borroso, ¿sí? Pero cuando pongo mis anteojos, puedo ver con total claridad la escritura. Así opera la fe, así opera el poder ver en fe la palabra de Dios. Veo con más claridad, usar ojos de fe. Y eso es lo que la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros. Ver la vida desde otra perspectiva, desde el modo de Jesús, ya no borroso, ya ahora con una total claridad. Y es sumamente importante poderla practicar. Al llevarla a la práctica, ya no vamos a pensar como nosotros pensábamos. Ya no vamos a hablar como nosotros hablábamos. Ya no vamos a sentir como nosotros sentíamos. Ya no vamos a servir como nosotros en nuestro pensamiento creíamos que se servía. Y ahora nuestra caminata de fe va a ser diferente. Va a cobrar otro sentido. Un sentido de discípulo, un sentido de eternidad.
No, un sentido de vida, una vida con propósito cuando llevamos la palabra de Dios a la práctica. ¿Qué es lo maravilloso de llevar la palabra de Dios a la práctica? Que vamos a experimentar un cambio duradero, un cambio eterno, un cambio que comienza aquí y ahora y va a dar fruto hasta la eternidad, iglesia. Esta es la importancia de practicarla. Yo sé que son muchos los que saben la palabra de Dios, pero lo que sorprende a Dios es cuánto la practicamos. Y vamos a ver algunos versículos de estos. Porque el sabio no es sabio por lo que sabe. Siempre lo he dicho, el sabio es sabio por lo que hace. Cómo opera en la palabra. Y ahí es donde está el reto, llevarla a la práctica. Los pasos bíblicos específicos de obediencia demuestran y profundizan tu amor por el Señor y te conducen a cambios que Dios espera y planea para tu vida, los cuales nos hacen semejantes a Cristo. ¿Puede usted imaginar esto? ¿Cuánto usted, hermano, tiene ese deseo? ¿Cuánto eso es tu reto de vida? ¿Cuánto es tu levantar de vida? Quiero ser semejante a Cristo. Y a través de alcanzar su semejanza es viviendo la palabra. Esa es lo importante. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 14 y versículo 15, iglesia amada. Y leo para usted acerca de esto. Dice la escritura así, Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Algo, una forma de mostrar mi amor a Dios es a través de la obediencia. ¿La obediencia a qué, Luis? La obediencia a su palabra. Llevarla a la práctica, ponerla en la práctica. Y eso nos hace que los demás puedan ver la semejanza de Jesús en nosotros. No lo hacemos de una manera actuada. Es que cuando el ADN de Jesús ha sido afectado por la palabra de Dios, usted va a accionar de una manera bíblica, porque eres un discípulo de Jesús. Esa fue la diferencia de los discípulos en los tiempos antiguos, que caminaban de manera diferente, actuaban de manera diferente, hablaban de manera diferente, al punto que podemos analizar que los veían como gente que venía a traer disturbios a la ciudad, pero disturbios diferentes, iglesia, no como los que vemos hoy en día. Son disturbios de que la gente, movimientos de Jesús fuerte. Qué lindo ser ese tipo de hombres que traemos movimientos fuertes a Mérida, diferentes a los que el mundo está ahorita ofreciendo, sino unos movimientos de acuerdo a la Escritura, al corazón de Dios, al plan de salvación y de la vida eterna. Entonces la obediencia a Dios es sumamente importante a través de obedecer su palabra. Y como les he dicho, ¿qué sucede cuando estamos observando? ¿Qué sucede cuando estamos obedeciendo la Escritura? ¿Qué viene a suceder? Romanos 8:29. Romanos 8:29, esta cita preciosa, dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el por qué usted y yo somos cristianos. Es buscar la semejanza de Jesucristo. Ahora, iglesia, no sienta la presión de que Dios, es que eso está muy difícil, Luis. Imagínese lo que es ser hecho a la semejanza de Dios y usted comienza a navegar en su mente olvidando algo. No es usted el que se forma a la imagen de Dios. Dice 2 Corintios 3:18 que es el Espíritu Santo el que nos transforma a la imagen de Jesucristo. Esa es la labor del Espíritu Santo. ¿Cuál es su labor? Permanece. ¿Qué significa, Luis, tener la imagen de Jesús? Significa, iglesia, tener el carácter de Jesucristo y las prioridades de Cristo. Ya no el carácter de Luis Coto, ya no las prioridades de Luis Coto, ahora las prioridades de Cristo. Eso es lo que viene a ser prioridad en nuestras vidas. Eso es lo que va sucediendo cuando vamos teniendo esa imagen.
Somos hombres que vamos a amar como Jesús amó. Somos hombres que vamos a atender la necesidad de los demás como Jesús las atendió. Comienza esa imagen en nosotros y qué lindo que los demás pueden ver esa imagen en usted. Yo sueño con tener hermanos aquí en Calvary que tengan la imagen, la semejanza de Jesucristo. ¿En qué sentido digo esto, hermanos? No solamente en el conocimiento, en sus acciones. Es que las acciones van a marcar la diferencia. Las acciones es lo que nos va a hacer, ver y ser como Él es. Es ahí. Yo sé que usted me pueda decir, Luis, ¿cómo? Yo soy hijo de Dios, yo soy ya constituido a la semejanza de Jesús. Yo no dudo de eso. La pregunta aquí es, ¿actuamos como Él actúa? ¿Pensamos como Él piensa, iglesia? ¿Hablamos como Él habla? ¿Sentimos como Él siente? ¿Caminamos como Él camina? ¿Servimos como Él sirvió? Es ahí donde, necesitamos detenernos y pensar cuánto las prioridades de Cristo están en mi corazón, cuánto el carácter de Cristo está de verdad en mi corazón. Es que eso es lo que Romanos 8:29 nos está diciendo este día. Es esa semejanza de Jesús. Ahí es donde vienen esos cambios eternos. ¿Se da cuenta, iglesia amada? Filipenses, vaya conmigo al libro de Filipenses, por favor. Capítulo 2, versículo 12. Y leo para usted, iglesia. Oiga qué versículo tan hermoso, testimonios de luz. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Otra cita, Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Permanece en las Escrituras, permanece en el llamado de Dios, permanece en la palabra de Dios, permanece en la oración con Dios, hablar, escuchar, permanece. Y Dios se encarga del resto, iglesia. De eso se trata, permanecer. Juan 15 lo dice claramente, ¿cierto? Ahora, seguimos con el tema. Cuando hay un cambio en nuestras vidas que es bíblico y duradero, dará como resultado una vida fiel y disciplinada que está de acuerdo con la palabra de Dios. Ya esto no tiene que ver nada con el mundo. Ahora se da cuenta cómo el Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, nos va a comenzar a enfocar con Dios. Ya no es nada que tiene que ver con esta tierra, en mis intereses, en mis deseos. Es algo que tiene que ver con lo eterno, con lo duradero, con hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Ya el Espíritu Santo comienza a cobrar en nosotros otro tipo de vista, con ojos de fe, mientras vamos analizando la Escritura. Leo para ustedes 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 10. Dice así, 2 de Pedro 1:10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Qué lindo, qué esperanza, qué paz me da saber esto. Esfuércense, iglesia. Aquí hay tarea que a nosotros nos corresponde. Esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Síganme, es el llamado. Síganme, dice Jesús. Síganme. Al platicar del cambio bíblico que agrada y glorifica al Señor, esto nos compromete, porque entonces no solo se trata de la comprensión de la doctrina correcta, sino que al practicar la palabra de Dios en cada área de nuestra vida, veremos el cambio duradero. Véalo aquí. No solamente se trata, como hemos venido hablando, de saber. Es sumamente también la práctica, iglesia. Tienes que estar atento, tenemos que estar atentos. Y eso lo vamos a ver ahorita. Como Jesús vivió atento,
cómo responder a cada pregunta, cómo conectar con Dios en cada momento. Tenemos que estar atentos a ya no permitir que nos gane nuestra ansiedad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, sino pensar más como Jesús. Pensar más como Jesús según la necesidad donde estemos, en el momento que estemos, en la situación que estemos. Necesitamos pensar más como Cristo. Y aquí es donde entra en juego llevar la palabra de Dios a la acción. Es sumamente importante esto. A mí me llama mucho la atención que aún el enemigo conozca la palabra de Dios, pero no la obedece. Dicen que los demonios oyen y tiemblan. Eso es interesante, pero no hay arrepentimiento. Entonces, eso es algo de poner mucha atención, iglesia. No solamente saber la Escritura, sino obedecerla como prioridad en nuestras vidas. Vamos a continuar en esta bella mañana hablando sobre esto, sobre el cambio bíblico a través, siguiendo los pasos de Jesús. Muy bien, entonces estamos hablando que el conocer la palabra nos compromete. La transformación de vida no es solamente información, es práctica. Vamos a ver Mateo 7:24 y quiero que analice qué hace una persona o qué llega a ser una persona la cual pone la palabra de Dios en práctica. Leo para usted, iglesia amada. Escucha esto, usted que está tomando nota. 7:24 dice: por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Por tanto, el que oye estas palabras, es necesario oír la palabra de Dios, sí, pero también es necesario practicarla. Y el que la oye y la practica, hermanos, por la palabra de Dios, dice la Escritura que va a ser un hombre prudente. 1 Corintios capítulo 10, hablando de este tema, versículos 31, dice así, leo para usted. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Eso es una vida de hacer, pero ya no una vida de hacer por hacer. Es una vida de hacer dando la gloria a Dios. Ahora, estamos hablando, iglesia preciosa, de tener una transformación, ¿sí? De seguir los pasos de Jesús para alcanzar una transformación duradera, eterna para nuestra vida. Vamos a analizar 3 puntos importantes y aquí les ruego que me ponga más atención todavía. Yo creo, iglesia, no sé si usted piensa igual que mí o que el Señor, más bien que yo, que cuando entramos a Jesús entramos a un proceso, entramos a una formación de por vida. Y el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, él nos lo deja ver. Dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es un proceso hasta que estemos cara a cara. Entonces vamos a ver 3 pasos importantes. Al primer paso le vamos a llamar iniciando. ¿Cómo le vamos a llamar a este paso? Iniciando. Vamos a ver cuáles son las características de una persona que está iniciando. ¿Qué es lo que necesita hacer? Si usted es una persona que usted está iniciando, no se preocupe, permanezca, continúe. Luis, ¿pero qué espera Dios de mí en este proceso? ¿Qué es el proceso de iniciar en Cristo? Es algo importante. Dice que lo primero que hay que hacer es, según Apocalipsis 24:5, que ya lo vamos a leer, es recordar de dónde hemos caído y arrepentirnos. Las obras que hacíamos antes, dejar las malas obras que hacíamos antes sin estar en Jesús, dejar de hacerlas.
buscar el arrepentimiento. Dice la Escritura, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Esto es Apocalipsis 24, 5. Ese es el primer paso para iniciar este proceso. Ahora, necesitamos reconocer el señorío de Jesucristo y hacer un compromiso de ser un hacedor de la palabra de Dios. Y escucha esto es algo que me llama la atención. Lucas 6:46, dice la Escritura, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Ay, Señor, eso duele. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Dice, se parece a un hombre que construyó una casa, cavó bien y hondó y puso cimientos sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla temblar porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Si usted está en un proceso de ser un nuevo creyente, es lo que hemos venido haciendo. Ya no podemos seguir construyendo como construíamos antes. Yo quiero que usted esta mañana identifique en cuál de los 3 pasos usted está. Si usted está en el paso de iniciar, aquí el reto es, haz tu vida a un lado y comienza a construir sobre la roca, que es Cristo. Comience a buscar los fundamentos y a ponerlos en Jesús. Y de ahí comience usted su construcción. Si no lo estamos haciendo así, el Señor está preguntando esta mañana, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué? El Señor está preguntando. Entonces aquí existe ese gran reto, iglesia, hacernos nosotros a un lado y construir en el Señor. Si solo somos oidores de la palabra de Dios y no hacedores, entonces no estaremos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto reflejaría en nosotros inmadurez, porque la voluntad de Dios para nuestras vidas es que practiquemos la palabra de Dios, que la vivamos. Eso es el paso de iniciación, iniciando este proceso en nosotros como nuevos creyentes. Entonces, tratemos de irnos poco a poco ubicando. Voy a leer Santiago 1:22 para usted. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Escucha aquí, iglesia, pero, después de un pero hay que poner atención que la Escritura nos dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Aquí está el reto. Yo sé que usted conoce la palabra de Dios. Practiquémosla ahora. Llevémosla al diario vivir y eso es lo que hará la diferencia. Quizás usted me diga, no, Luis, yo no me considero que soy una persona que estoy iniciando. Yo siento que llevo más tiempo en Cristo. Recuerde que el tiempo en una iglesia no nos va a marcar nuestra madurez en Jesús. ¿Sí? No. Es como usted hace de la palabra de Dios su palabra y la practica. Es lo que va a marcar la diferencia. Pero si usted es una persona que me dice, yo siento que estoy un poco más adelante, Luis, más que iniciando, hay más para usted en Jesús, iglesia. Veamos un segundo paso. Llamémosle al segundo paso continuando. ¿Qué hay que hacer para las personas que están
ya más entradas en la escritura, los que están continuando en el proceso de ser un discípulo. Luis, ¿qué son las demandas? ¿Qué es lo que Dios espera de mí en este proceso? Muy bien, analicémoslo juntos. Para continuar el proceso del cambio bíblico, tienes que practicar fielmente sus responsabilidades a diario. Tenemos que practicar fielmente las responsabilidades que tenemos. Efesios capítulo 5 nos va a enfocar algunas de estas prácticas que tenemos que llevar a cabo. Vaya conmigo, preciosa iglesia, a Efesios capítulo 5, versículo 15, y lo leo para usted. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Nótese la diferencia de estar en el proceso de iniciación a estar ya en otro proceso de continuar, de un poquito más madurez. Yo cuando veo el proceso de iniciación en una persona, pienso que Jesús es poco para ellos. ¿Por qué poco? Porque están en el proceso de apenas comenzar a conocerlo. No tienen el conocimiento de una persona madura, pero ya significa algo para ellos, pero no mucho. Cuando están en el proceso de continuar, yo logro ver que ya Cristo es parte. ¿Por qué? Porque están siguiendo en el proceso. No han llegado todavía a esa madurez que Dios espera. Entonces, aquí estamos en esto, viendo a Jesús como parte de la vida de una persona que está en este proceso. Y Efesios, amo ver como dicen, aprovechen al máximo cada momento. Algo que Dios espera de las personas que están en este proceso es que vivan la palabra de Dios momento a momento, como Jesús lo vivió. Aprovechen al máximo, iglesia. Cuando oren en la mañana, yo sé que en el buen corazón que usted tiene para Cristo, usted dice: Señor, voy a vivir este día para su gloria. Y yo lo creo, iglesia, yo no dudo que usted tenga ese deseo. Pero ¿qué le parece si más bien se compromete usted con la palabra, de llevarla a la práctica, oras al Señor que le ayude y lleva la palabra de Dios momento a momento, en cada decisión, en cada paso? Pasos como el de Jesús, en obediencia a Dios y en dependencia del Espíritu Santo. Cada momento en el día usted vaya llevando su vida en Cristo, en obediencia a Dios y en dependencia del Espíritu Santo, como Jesús nos modeló. Eso es vivir la palabra de Dios, pero un momento a momento. Sabiendo algo, iglesia, que viviéndolo momento a momento para Cristo, para Dios, dice Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, sabiendo que de Dios obtendremos recompensa. Ahora, no lo vamos a hacer por la recompensa, lo vamos a hacer porque amamos agradar a Dios. Porque al permanecer en Cristo, el ADN de Jesús ya está en nuestro corazón, está en nuestra sangre, está en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestras palabras, en nuestra manera de servir y en nuestra manera de caminar. No es algo que usted necesita actuar, es algo que naturalmente el Espíritu Santo va a dar a través de usted por medio de su relación con Cristo, conforme usted está continuando. Esto es para los que están continuando. Otra responsabilidad que es importante trabajar cuando usted está en este proceso de estar más adentro en Jesús. Tenemos una responsabilidad muy importante y esta responsabilidad se llama santidad. La santidad de Dios en nosotros. Recuerde que somos hijos de un Dios santo, 3 veces santo. Y Él quiere que nosotros seamos santos. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Que usted sea apartado para Dios, que usted sea apartado de las cosas del mundo. Es lo que le he venido diciendo, es un enfoque totalmente vertical, como hemos venido hablando en la iglesia. Es un enfoque totalmente en Jesús, apartado, eso es ser santo. Yo sé que usted anhela ser santo y aquí Dios nos está dando pautas de cómo ser santos y necesitamos estar disciplinándonos en este tema de la santidad. Dice el libro de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Lo leo para usted. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien nos llamó. Pues está escrito: sean santos porque
yo soy santo, dice el Señor en su palabra. Estamos siendo hijos de un Dios santo, estamos sirviéndole a un Dios santo. Y esto es parte de los que están continuando. Al continuar siendo un hacedor de la palabra, tus sentidos van a ser entrenados para discernir entre el bien y el mal. Entonces, usted va a estar listo, como dice en el libro en Hebreos, que sus sentidos van a estar entrenados, capacitados para discernir entre el bien y el mal. Ya usted va a tener capacidad, iglesia, para poder opinar como Dios opinaría, como su palabra lo dice. Ya no como antes lo hacíamos sin Jesús, sino ahora como está escrito. Usted ya va a tener un comentario que va a bendecir a los oyentes, a los hermanos que están a su alrededor. Esto es una obra soberana de Dios y está divinamente vinculada con el vivir de una manera bíblica. Esa es la labor para los que están continuando. ¡Qué bello, qué reto! No estamos viviendo por vivir como lo hacíamos antes. Ahora tenemos una esperanza. Es Jesucristo, el encontrarnos con Él. Y mientras aquí ahora estamos viviendo para su gloria, vamos a hacerlo de una forma en que Dios sea glorificado. Eso es el reto, iglesia amada. Vivir de una manera diferente como el mundo vive. Y eso es lo que Dios nos está enseñando esta mañana. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios. Ahora somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Esto es el punto de continuar. Es bueno analizar. ¿En dónde se encuentra usted? ¿Iniciando? ¿Continuando? Quizás, gloria a Jesucristo, usted me diga, pastor, yo siento que estoy en un mayor nivel espiritual. Yo creo que no creo estar continuando. Yo creo que juzgándote a ti mismo con la palabra y viendo usted su corazón, dice, hijo de Dios, yo creo que yo estoy más adentro aún de esto. Vamos a ver. Entonces, hermano, si usted siente que está más adentro, pues gloria a Dios, porque Jesús dice, hay más, hay más. Y ahora vamos a ir, para los que a este proceso le vamos a llamar el tercer paso, madurando. ¿Qué espera Dios de un hombre maduro en Jesús? ¿Se ha preguntado usted esto alguna vez? No solamente cuánto debe de saber, no, cómo debemos nosotros accionar nuestra vida en Cristo siendo maduros. Venga conmigo, por favor, y analicemos este tercer punto. Y ya cuando hablamos de madurez, ya no estoy hablando de iniciar, ya no estoy hablando de continuar, estoy hablando de madurez en Cristo. Ya aquí, iglesia preciosa, nacen responsabilidades. Por eso es importante que tengamos claro qué son mis responsabilidades como una persona madura en Cristo. Para mí, la persona que es madura en Cristo, ya Cristo no es parte para él. Ya Cristo no es nada para él. Ahora para mi pensamiento es que Cristo es todo para estas personas. Todo. Él va a ser el porqué de su vida. Son personas maduras en Jesucristo. Ahora, para madurar y crecer en Cristo necesitamos continuar perseverando en lo que es bueno ante los ojos de Dios, siendo obedientes a las Escrituras. Nunca vamos a perder de vista la obediencia a las Escrituras, porque obedecer las Escrituras es muestra de amar a Dios, como lo hablábamos anteriormente. Entonces no podemos perder de vista esto. Ahora, iglesia, a alguien maduro en Jesús, y aquí comienza lo emocionante de ver los llamados de Jesús. Vamos a verlo bíblicamente, no lo que Luis dice. Estamos estudiando la vida de Cristo, los pasos de Jesús. No es un programa, es la forma de Jesús. Espera que usted y yo vivamos, es el carácter de Cristo. ¿Qué espera Jesús? Pregunta, de un hombre maduro. Juan 14:15. Vamos a ver qué dice Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Dios espera de un hombre maduro obediencia. Obediencia, iglesia. Wow. Ahí estamos entrando en otras palabras. ¿Cómo está nuestra obediencia esta mañana? ¿Cómo vamos a enseñar a los demás a obedecer? No es fácil enseñar a los demás a obedecer. Recuerda la gran comisión. Enseñándoles que guarden
todo lo que yo les he mandado. Un punto de un discípulo que hace discípulos es enseñar con la ayuda de Dios a los demás a obedecer la palabra de Dios. A que nosotros con nuestro ejemplo modelemos enseñanza. Me explico, ya es algo que Dios espera más. Ahora, 1 Corintios 15:58. Analicemos también que el Señor va a estar esperando de los hombres maduros en Él. Es una buena mañana. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Invitación, aquí es donde podemos nosotros poner en práctica lo que por meses Dios nos ha estado enseñando en la iglesia. La puerta se abre, ¿a qué? Al servicio, a la obra de Dios. Usted se dio cuenta que iniciando, no se les dio esta oportunidad porque están iniciando, no tienen todavía la madurez para llevar a otros, pero sí testificar de Jesús. Pero aquí a usted, al maduro en la fe, se le está haciendo la invitación de parte del Señor en progresar siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. A estos son los que Dios está llamando a servir. Con todo el respeto que usted merece, iglesia, ¿cómo está usted en el servicio con Dios? Si usted es un hombre maduro en la fe, no es para estar en casa cómodo. El Señor cuenta con usted para su obra, para ayudar, como Jesús nos modela, a los que están iniciando, a los que están continuando, a llevarlos a la madurez que por gracia de Dios usted tiene, a ellos, a su conocimiento. No es verlos, es ir con ellos, es acompañarlos, es motivarlos. Y eso es lo que el Señor nos da la invitación a ser parte de esto. Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice la escritura de la siguiente manera: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien. Servir a los demás, amar a los demás es hacer el bien. No se canse de hacerlo. No se canse, iglesia. Siga adelante. Es para la obra de Dios, sabiendo que Dios tendrán recompensa. Necesitamos traer a la gente a la madurez en Cristo. Sí, es una persona que vive en el ser y hacer conforme a la voluntad de Dios. Una persona madura es los que invita a otros a venir a Jesús para que trabajar en su ser y en el hacer conforme a la voluntad de Dios con la ayuda de Jesús. Lo bonito de ser un discípulo y hacer discípulos es que usted no está haciendo solo la obra. Dios, a través de Jesucristo, en Mateo 28:20, dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Cuando usted se une a este llamado de Dios, usted está haciendo lo que Dios espera. Usted y yo estamos nadando a favor de corriente, no en contra de corriente, a ser discípulos. Dios está con nosotros hasta el fin. Wow, esto es maravilloso. ¿Cómo lo vamos a hacer, Luis? Hay algo que a mí me reta muchísimo y es el Salmo 78:72. Dice que David pastoreó con un corazón sincero y con manos expertas. Eso es algo para gente de carácter de Cristo, gente madura. Necesitamos trabajar en corazones sinceros y manos expertas. Aquí en este paso de madurez no podemos vivir sentados en nuestros sentimientos y deseos. Nuestro enfoque de ver a Cristo es de una forma totalmente vertical. ¿Por qué hablamos tanto de este punto? Porque entre más usted ve a Jesús verticalmente, menos se ve usted a sí mismo, menos usted ve sus debilidades, menos usted ve sus cualidades, menos ve lo que usted es. Caminamos viendo a Jesús, puestos los ojos en el Señor, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo te motivo a que levantes tu vista, no veas tus limitaciones. El Señor nos va a ir llevando con su gracia para la madurez. Si usted es alguien que está iniciando, busque una persona que lo ayude. Si usted no comprende las escrituras, si usted es alguien que está continuando, también busque a alguien que le acompañe. Y si usted es un obrero, busque acompañamiento. El hombre solitario siempre termina muerto. Busque gente que camine con usted. Sí, somos coobreros en el Señor ahora. Estamos para apoyarnos hombro a hombro y saber
cómo van los movimientos de multiplicación, cómo van los discípulos. Eso va a cambiar en gran manera lo que vamos a estar haciendo. Y voy terminando, iglesia. Aquí en ese paso de madurez no podemos vivir en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Necesito, como inicié, poniendo los ojos en Jesús, siguiendo los pasos de Jesús, el ejemplo de Jesús. Y a quien usted está invirtiendo, en quien usted está invirtiendo, no es solamente decirle, véame a mí. No, vea a Jesús. Jesús quiere ser su rabí. Por eso te dice, sígueme. Es a Jesús a quien vamos a seguir a través de su ejemplo. Primera de Juan 2:6 dice que el que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Entonces, esto es algo de analizar cómo vivió Jesús. Cómo vivió Jesús. En esto, primera de Juan 2:6. Leo para usted así literalmente. Dice así, iglesia. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Es usted una persona madura? ¿Está viviendo usted como Jesús vivió? ¿Está usted llevando una vida de oración, de palabra, de obediencia? ¿De ser un discípulo para Dios? ¿De hacer discípulos para Dios? Porque en esto va la madurez. Es algo que Jesús nos invita o nos envía. Nos comisiona, como hemos venido viendo con el pastor. Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo se llama la iglesia que no hace discípulos? Se llama una iglesia desobediente. ¿Cómo se llama el hombre que no hace discípulos? Se llama un hombre desobediente. Gloria a Dios que estamos en una iglesia donde amamos ser discípulos y hacer discípulos para el Señor. Gloria a Dios, iglesia. Así debe ser este enfoque. Así que ese es el proceso. Tratemos de saber en cuál nos encontramos, en cuál de estos tres estamos. Y cuando usted llegue a este proceso, prosiga el supremo llamamiento de Jesús, como maduro en la fe. Necesitamos disciplinar nuestros pensamientos. Hablemos de una manera que los demás sean edificados. Enfoquémonos en valores eternos para poder madurar en Cristo. Todo lo que hagamos se ha hecho para la gloria de Dios. Y todo lo que hablemos sea para bendición de los escuchas. ¿Se da cuenta, hermano, la diferencia de la madurez? Es que a veces decimos, yo soy un maduro en Jesús, pero no estamos actuando como maduros en Jesús, haciendo lo que Jesús espera. El hombre sabio no es sabio por lo que sabe, sino por lo que hace, en una total dependencia de Jesucristo. Gracias a Dios, estos son los pasos de Jesús. Haciendo estas cosas, haremos realmente valer nuestra vida en Jesús, siguiendo sus pasos. No es solamente el hecho de decir qué soy o quién soy, es vivirlo. Ese es el gran reto que Dios pone para los maduros en la fe. Así que hay labor, hay trabajo, hay invitación para Dios. Por eso estamos aquí siendo entrenados para ir y hacer discípulos. Iglesia, mi oración es que Dios hable a su corazón, a su mente, y podamos ser cobreros, usted y yo, en esta vida de ser y hacer discípulos. Permítame oro. Padre bueno, gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser esos hombres hacedores de discípulos, Señor, conforme a tu carácter y tus prioridades, y así poder disfrutar una vida de obediencia y una eternidad fija en Jesucristo. Gracias por esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén.